En este video hablaremos acerca de cómo invertir en acciones de empresas con alto dividendo en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Como siempre, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones con base en sus conocimientos y experiencia. Cuando se buscan alternativas de inversión, hay diferentes opciones y estrategias. Si bien algunas personas buscan seleccionar acciones con potencial de crecimiento, como por ejemplo las tecnológicas, otros pueden tratar de buscar compañías que sean más estables en su comportamiento en la bolsa y que ofrezcan un dividendo llamativo. En este artículo revisaremos principalmente ETFs que reúnen compañías que ofrecen un dividendo importante. Es una alternativa para inversores que no desean tanta volatilidad en sus portafolios con un beneficio periódico. Por supuesto, siempre será recomendado tener un portafolio diversificado que incluya diferentes tipos de compañías. Comencemos revisando las ventajas de invertir en empresas con alto dividendo. La primera ventaja es que se tiene un alto dividendo prácticamente garantizado. Recordemos que el dividendo es una parte de las ganancias o beneficios de una compañía que se entrega a los accionistas. Algunas empresas, debido a su estabilidad, buenos resultados y ventajas competitivas, entregan un dividendo bastante llamativo de manera reiterada a sus accionistas. Buena parte de estas compañías son consideradas como value, debido a que no necesitan un crecimiento tan alto como por ejemplo las tecnológicas. Por eso pueden entregar un dividendo ya que no necesitan invertir tantos recursos en aumentar su crecimiento. Estas empresas por lo general son también bastante estables en sus resultados financieros, pues ofrecen productos o servicios que de manera continua los usuarios requieren. Por ejemplo, el ETF BGM incluye compañías como Johnson & Johnson y Procter & Gamble. Los productos de estas empresas son consumidos por sus clientes de manera periódica, con elementos como por ejemplo uso para el aseo o productos farmacéuticos que son consumidos de manera continua. El segundo es beneficios aún en periodos de corrección de las acciones. Cuando se invierte en acciones, algunas veces se requiere algo de liquidez de los recursos invertidos. Si tenemos un retorno del dividendo, podemos disponer de estos recursos, que pueden estar del orden del 3 al 4% anual, que no es muy lejano al ofrecido por el bono americano a 10 años. De esta manera se tiene un nivel de liquidez en efectivo sin la necesidad de vender posiciones. Por ejemplo, para el caso del año 2022, alguien invertido en un ETF como el BGM recibirá un dividendo del 3,17 anual, sin la necesidad de haber vendido posiciones en periodos de aparente pérdida o corrección. Si se invierte en un ETF, por ejemplo, que siga al índice Nasdaq 100, si se requiere liquidez en efectivo, es probable que se necesita vender posiciones, pues el dividendo obtenido es muy bajo, del orden del 0,71%. La tercera ventaja es una menor volatilidad y unos múltiplos razonables. Y es que, por ejemplo, para este año el ETF QQQ, que sigue al índice Nasdaq 100, ha caído cerca de un 30%. Por el contrario, un ETF como el BGM, que ya analizaremos en detalle, ha tenido una corrección solamente del 7.5%. Esto quiere decir que por lo general las empresas que ofrecen un alto dividendo, que en su mayoría se denominan value, tienen una menor volatilidad en periodos de canales bajistas del mercado. Si bien a largo plazo, por ejemplo en un promedio de 10 años, índices como el Nasdaq 100 tienen un mejor rendimiento que los ETFs que incluyen empresas con alto dividendo, hay algunos perfiles de riesgo que no tienen tolerancia a estos niveles, y ver en pantallas altas caídas en sus portafolios los pueden llevar a tomar decisiones de venta en momentos inoportunos. De otro lado, así como los ETFs que incluyen empresas del sector tecnológico tienen múltiplos PER en promedio por encima de 20, para el caso por ejemplo del ETF BGM, el múltiplo PER que relaciona el precio y los beneficios se encuentra en un ratio de 12,88, que es bastante razonable para empresas de calidad.
El cuarto beneficio es un buen rendimiento promedio de los últimos años. Aun cuando estas empresas no tienen un rendimiento tan alto como las acciones tecnológicas, el promedio a largo plazo es bastante bueno. Por ejemplo, el ETF BGM ha tenido un rendimiento promedio del 10.5 anual durante los últimos 10 años, del 7.3 para los últimos 5 años y del 7.7 para los últimos 3 años. Otro ETF que reúne empresas con altos dividendos es el CDY, que tiene un dividendo promedio del 2.78 anual. Ha tenido un promedio anual del 11.5 durante los últimos 10 años, de 8.2 para los últimos 5 años y del 7.3 para los últimos 3 años. En el último año la caída ha sido del menos 1.9 y con corte desde el 1 de enero del menos 6.8. Es un rendimiento bastante similar a los ETFs que siguen al índice S&P 500, pero claramente se observa que en periodos de correcciones se tiene una menor caída que en los ETFs que siguen a índices como el Nasdaq o el S&P 500. La sexta ventaja son compañías con importantes ventajas competitivas. Acá podemos ver las 10 primeras posiciones del ETF BGM. Son compañías que son líderes en sus sectores, ya sea el farmacéutico, el energético, el financiero o el de utilitarios. Estas compañías tienen posiciones ya establecidas en sus mercados con ingresos casi que garantizados durante cada periodo. Si bien algunas podrán tener un mal año, en general se tienen unos buenos resultados de la gran mayoría de compañías para los últimos periodos. La sexta ventaja es la diversificación del portafolio con diferentes sectores. El ETF BGM, por ejemplo, está conformado por 444 empresas que ofrecen un buen dividendo. Si se pretendiera organizar un portafolio con esta cantidad de compañías, el pago en comisiones sería importante. Además, el tiempo para seleccionar acciones con alto dividendo puede ser complejo. Otro ETF, que es el SDY, está conformado por 121 empresas, que también permite tener una buena diversificación. Por supuesto que se tiene una diversificación por sectores, pues por ejemplo el ETF que sigue al Nasdaq 100 solo incluye empresas del sector tecnológico, pero para el caso por ejemplo del ETF BGM vemos que el 20,09 se encuentra en el sector financiero, el 15,1 en el sector de la salud y el 11% en el sector de consumo, 9% en el sector de electrónica, 8% en energía y 7,8% en utilitarios. La última ventaja es tener los recursos invertidos en dólares. Para quienes vivimos en países latinoamericanos, tener los recursos invertidos en dólares es, a largo plazo, una manera de protegerse ante la devaluación de las monedas locales. A largo plazo son pocas las monedas de países latinoamericanos que logran no perder tanto su valor con relación a la divisa norteamericana. Por lo tanto, tener los recursos invertidos en dólares a largo plazo por lo general permite tener una rentabilidad adicional en moneda local a causa de la devaluación. Adicionalmente, en algunos casos, en los países latinoamericanos, en donde debido a decisiones populistas o al mal manejo de las finanzas públicas, la moneda local podría llegar a perder rápidamente valor. Tener los recursos invertidos en dólares ayuda a proteger los ahorros ante estas circunstancias. Revisemos ahora los riesgos y desventajas de invertir en empresas con altos dividendos. La primera es que se trata de renta variable con periodos de correcciones y es probable una recesión para el 2023 en los Estados Unidos. No hay que olvidar que aun cuando las empresas con alto dividendo tienen menor volatilidad, se tratan de renta variable, en donde se pueden tener correcciones en los precios incluso del orden de 2 dígitos. Por ejemplo, si revisamos la gráfica de los últimos años del ETF BGM, observamos las tremendas correcciones para las crisis de los años 2008 y 2020. Por ejemplo, para el caso de la crisis del 2008, este ETF durante prácticamente 5 años no logró un rendimiento positivo. Esto quiere decir que estas inversiones deben verse a largo plazo, pues a corto plazo el mercado es casi impredecible. Si bien los recientes datos de crecimiento de la economía de los Estados Unidos han sido mejores a los esperados, para el 2023
Incluso algunos analistas proyectan que la posibilidad de recesión es superior al 100%. En esta gráfica vemos cómo cuando se tiene una recesión moderada, el promedio en la caída del mercado, de acuerdo con el índice S&P 500, es del 23%, mientras que la caída del mercado cuando la recesión es severa es del 43%. Por ahora no hay indicios de una recesión del tamaño del 2008 y el mercado tiene aún una corrección cercana al 20%, acorde con las recesiones moderadas. Sin embargo, nada garantiza un cambio en los indicadores de crecimiento para el próximo año. El segundo elemento es que aún la inflación se encuentra por encima de las expectativas de la Fed. En estos momentos aún la tasa de inflación está bastante lejana de las metas de la Fed. En esta gráfica podemos ver la expectativa en el descenso de este indicador, que conlleva un tiempo para volver a los rangos esperados por el Banco Central. Esto implica que las tasas de interés pueden seguir altas por aún unos 2 trimestres adicionales. Ya en otros artículos hemos mostrado cómo en periodos de altas tasas de interés, la renta variable por lo general no tiene un buen rendimiento, debido, entre otras razones, a que los inversores ven en la renta fija una alternativa interesante y tienden a reducir posiciones en renta variable con el riesgo implícito. Esta gráfica es un estimado de las tasas de la Fed para los próximos meses. Vemos cómo se espera que solo hasta el segundo trimestre del 2023 se comience a moderar la política monetaria. El tercer elemento es perder costo de oportunidad de invertir en empresas de mayor crecimiento. Si bien las empresas de alto dividendo, como ya lo hemos visto, por lo general tienen una menor volatilidad y menores correcciones en periodos de turbulencia del mercado, también es cierto que no tienen el crecimiento en sus beneficios, como por ejemplo las empresas tecnológicas. Lo recomendable es tener un portafolio diversificado, pero si se tiene la capacidad de tolerar el riesgo, es probable que a largo plazo las empresas conocidas como growth, especialmente las tecnológicas, puedan tener un mejor retorno. Por ejemplo, si comparamos el rendimiento promedio anual en los últimos 10 años del ETF QQQ, que trata de replicar al índice Nasdaq 100, con respecto al ETF BGM, que incluye las empresas de alto dividendo, observamos cómo el ETF QQQ tiene un rendimiento promedio cercano al 16% anual, mientras que el ETF BGM tiene un rendimiento promedio solamente del 10.6%. Por supuesto que rendimientos o ganancias pasadas no garantizan el comportamiento a futuro, y para algunos analistas, los precios de las acciones tecnológicas se encontraban en una burbuja especulativa. La cuarta desventaja o riesgo es tener exposición exclusivamente en empresas de Estados Unidos. Uno de los inconvenientes de la mayoría de ETFs que se encuentran disponibles en los diferentes brokers es la exposición casi del 100% en empresas norteamericanas. Si bien históricamente estas compañías han tenido un buen desempeño, el riesgo de depender de un solo mercado posiblemente no sea una buena decisión. Si bien las opciones que mostramos se enfocan en ETFs de empresas norteamericanas, un ejercicio interesante es buscar opciones similares en mercados europeos o incluso emergentes. Pero entonces, ¿cómo invertir en empresas con alto dividendo? Ya hemos nombrado algunos ETFs como son el BGM. Este ETF tiene un llamativo dividendo o yield del 3.08. El número de empresas que lo componen son 444. La relación precio-valor en libros es de 2.35 y la relación precios-beneficios de 11.9 veces. Ya hemos visto las primeras posiciones de este ETF, que son compañías de primer nivel y en los sectores que las componen. Otra alternativa es el ETF HDB. Este tiene un dividendo promedio del 3.61 anual, cuenta con 76 compañías, tiene una relación precio-beneficios de 12.39 veces y una relación precio-valor en libros de 2.98. En cuanto a sectores, el 24% es minero energético, 21% salud y 10.9% consumo. En cuanto a las primeras posiciones, tenemos importantes empresas petroleras y compañías del sector de la salud y el consumo. Es importante tener en cuenta que buena parte de la composición de este ETF
son empresas del sector petrolero, que si bien han tenido un comportamiento bastante positivo el último año, son bastante cíclicas y pueden tener a mediano o largo plazo periodos con rendimientos opuestos. Otra alternativa es el ETF SPYD. Este tiene un dividendo promedio del 4.26, tal vez uno de los mejores para un producto financiero de este tipo. El número de compañías que lo componen es 82. La relación entre el precio y los beneficios es de 10.9 y la relación entre el precio y valor en libros es de 1.69. Por el lado de los sectores, el 35% es financiero y los utilitarios es del 15%, consumo 7.18 y menor energético 6.5. Es importante tener en cuenta que las primeras posiciones están con compañías no tan reconocidas. Otro elemento a considerar es el rendimiento promedio de los últimos 5 años de este ETF, que es del 5.5, por debajo de ETFs que siguen al índice S&P 500. Finalmente, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Actualmente hay bastante volatilidad aún en los mercados debido a los factores ya explicados y aún hay probabilidad de una corrección en el mercado norteamericano. Para quienes desean invertir en este tipo de acciones, lo mejor es hacerlo de manera escalonada y con una visión a largo plazo. En la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que hay una alternativa de inversión interesante en este tipo de acciones? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.